Soft Combat Aldao Barcelona 2024. Vaja, qui diria tu que Soft Combat ja porta més de 5 edicions venint aquí al Aldao? Cert és que amb el Covid i tot el que va passar durant aquells anys eren uns moments d'incertesa, però això no vol dir que no vinguem amb més força que mai. Aquest any el DAO ha estat molt ple comparat amb edicions anteriors, on moltes famílies han vingut a provar tantíssims jocs que hi ha que es tenia que fer cua inclús d'hores a vegades. Però bueno, la qüestió és que els seus creadors han pogut anar ensenyant i demostrant els seus jocs a nosaltres, els usuaris. Com sempre, nosaltres hem ofert les dues activitats de Soft Combat i Arcaria. I des del primer dia ha sigut un non-stop de fer feina, reparar armes i sobretot de que els nostres usuaris es diverteixin. En Arcaria, com sempre, els nens petits s'ho han passat bé i han estat innovant molt aquest any. Ja, de mica en mica, aniran creixent i es convertiran en els pròxims Legolas. Però, per això, falta encara un temps. Uah! ¿Ya vol participar? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nombres? Ariadna. Ariadna. ¿Y? Ricard. Hola. Bueno, yo es que os he visto y he dicho, esto los tengo que parar. O sea, esto los tengo que parar porque me ha molado. ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente? Hacemos Soft Combat, y que es una actividad en la que podemos recrear un poco juegos como el D&D, que se basan en ser un caballero y tener ciertas misiones, a un poco la vida real, pero entre nosotros. Entonces hay arquería, hay duelo de espadas, evidentemente. Sí, ya. Llevamos armadura.
Qué guay. Entonces, pues, Qué guay, qué guay. Bueno, ¿qué estáis? ¿Hoy, mañana, solamente hoy? Hoy y mañana, y ya es el quinto año que estamos, así que la actividad parece gustar mucho, los niños se lo pasan pipa, los padres también y los adultos también. Qué guay. Bueno, yo os he parado, ¿vale? Porque me gustaría que unos tíos así, tan imponentes, pues recomienden a la gente un juego de mesa para iniciarse. Que si me decís el parchís me vale también, ¿eh? O el ajedrez. Yo recomiendo el Munchkin, Muy grande el Munchkin. sobre todo porque es eso, es como un D&D llevado a lo más absurdo, que es lo que al final acabamos haciendo nosotros, porque llevamos espadas absurdamente grandes, que no sirven para nada a la hora de luchar, pero bueno, Munchkin. Munchkin. ¿Y? yo diría que también el músculo es muy... Dos votos al Munchkin, ¿no? Hoy tenemos Bueno, ahora viene el otro que lo pillo por banda. Uy, bueno, no, lo voy a pillar ahora, Bueno, aquí él directamente se pone. Estamos, Él va a su rollo. bueno, también, ¿no? A pegar toñinas. Oi tant, a pegar moltes tonyines. Qué grande. No pasa res, pongo la traducción en castellano. Ah, vale. Sí, a pegar un montón de hostias. Joder. Bueno, oye, que les estoy preguntando a los compis que recomienden un juego de mesa para iniciarse. Yo recomiendo la OCA. Pero tal. O sea, ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo soy un templario y la OCA es un juego templario. me ha dejado sin palabras. ¿Esto siempre es así? Sí. Bueno, O paciencia. sea, esto viene los domingos al entreno y viene así, o sea, va de serie. ¿Y os pagan por...? No, os de- Va en el metro así, va en el metro así. Literalmente voy en el metro así. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Me ha collonío. O sea, Bueno, es un poco lo que tiene, ¿eh? Así voy en el metro y me ahorro unos cuantos atracos. Aquí en Barcelona se agradece. Un tío así en el metro. Bueno, solamente cerrar eso, que somos Softcore Barcelona y que todos los fans del anime, del manga, de las películas de Juego de Tronos, Señor de los Anillos, que busquen su grupo en la zona local o si están en Barcelona y área metropolitana se vengan para acá Vale. y prueben una vez el Soft Combat. Softcom Barcelona. Nosotros somos Softcore Barcelona. Vale, pues ya sabéis, si alguno le da, Aquí lo tienes. pues aquí, Soft Combat Barcelona. Eso es. Pues muchas gracias, guapos. Vale, un placer. Un placer a sus pies. Muchas gracias. Vale, ahora sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, también vienes de deporte, ¿no? Sí, estamos ahí pegándonos un poquito. A mí es que yo os he visto y he dicho, esto tengo que pararlos a todos. Bueno, que lo que le preguntaba a tus compis, un juego de mesa para iniciarse en el mundillo. Yo creo que un muy buen juego de mesa para iniciarse es Lobos, porque es un juego que es sencillo, tiene pequeños factores de rol, pero si no los quieres puedes dejarlos de lado, y además siempre hace que te discutas con todo el mundo, es muy divertido. Eso de pegarse con la gente es maravilloso. Bueno, no abogo tanto por la violencia, pero es divertido performar que te estás peleando con tus colegas. Lobos, ¿has visto la peli? Lobos, ¿No has visto la película de los hombres lobos de Castronegro? no la he visto. En Netflix. Pues tengo que verla. O quizá no tengo que verla. Mira. No la veamos. Muchas gracias. ¿Tu nombre, perdona? Lina. Lina. Soy Pues Lina. muchísimas gracias, Lina. Un placer. Alay. Muy buenas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Aquí vamos. Nosaltres el que esperem és poder seguir molts més anys i sobretot divertir a les famílies.